Vacío gran negativo no fermentado. ¿Podemos iniciar, medio profe? Espérame que un ratito, mira, se me perdí. Se llama 4, 3 nomás, ¿no? Sí, doctora. Y los, sí, son parientes. Bueno, y bacilos gram negativos pequeños. Bueno, ya estoy yo. ¿Podemos iniciar, medio profe? Sí, señorita, pueden nomás. Bueno, nosotros somos el grupo 4 y nuestro tema es bacilo gram negativo no fermentadores y bacilos gram negativos pequeños. Eh, los integrantes del grupo somos yo, Sol Moraes, Iván Báez y Luján Báez. Siguiente. Los bacilos gram negativos no fermentadores. Los bacilos gram negativos no fermentadores, la glucosa, son un grupo de microorganismos aerobios estrictos, no esporulados, que no utilizan hidratos de carbono como fuente de energía o que los degradan a través de vías metabólicas diferentes de la fermentación. Clasificación. Pseudomonas. Las pseudomonas son ubicuas y prefieren los ambientes húmedos. Eso significa que se pueden encontrar en casi todos los ambientes. En los seres humanos, el patógeno más común de este grupo es la Pseudomonas aeruginosa. A veces la Pseudomonas aeruginosa se encuentra presente en la piel normal de la zona axilar y ano genital, pero rara vez se detectan en las heces a menos que esté administrado un antibiótico. En los hospitales, el microorganismo suele encontrarse en los lavamanos, las soluciones antisépticas y los recipientes para la orina. Puede producirse la transmisión a los pacientes por parte del personal sanitario, en especial en las unidades de cuidados intensivos neonatales y de quemados, a menos que se respeten meticulosamente las prácticas de control de infecciones. Espera un poco, pasame por otra vez desde el principio. Es el anterior a Pseudomonas, si me podés. Espérame que un ratito. Este, es más, por ejemplo, ese era el tema ahí. Sí, Era que no, listo, pasaron más allá. La clasificación creo que pusiste también, ¿verdad? Ah, bueno, está bien. Listo, está bien.
Enfermedades causadas por las pseudomonas. Las infecciones por pseudomonas pueden aparecer en muchos sitios anatómicos, entre ellos la piel, tejido subcutáneo, el hueso, los oídos, los ojos, las vías urinarias, los pulmones y las válvulas cardíacas. El sitio afectado varía según la puerta de entrada y la susceptibilidad del paciente. En pacientes internados en el hospital, el primer signo puede ser una sepsis abrumadora por gram negativo. Siguiente. Espera, voy a mirar esa foliculitis ahí. O sea que eso es foliculitis causada por pseudomonas. Sí. Aparece como si fuera un sarampión, ¿verdad? Bueno, seguimos. Sí, Pseudomonas originosa puede producir una foliculitis debido a la utilización terapéutica o recreativa de jacuzzis balnearios y ocasionalmente de piscinas. El cuadro se caracteriza por pústulas foliculares y pápulas inflamatorias que aparecen tras un periodo de incubación de 2 a 4 días y que mejoran espontáneamente en 7 a 10 días. Qué cosa. Este es un caso clínico que encontré y se trata de una niña de 9 años sin ningún antecedente médico de interés. Acudió a nuestra consulta para presentar un cuadro de lesiones cutáneas discretamente pruriginosas. En la exploración se observaron pápulas eritematosas y pústulas, muchas de ellas con un halo eritematoso inflamatorio a nivel del tronco y extremidades. Se apreció un gran número de lesiones distribuidas en tronco, extremidades y glúteos principalmente. La zona facial y el cuero cabelludo estaban respetados. La paciente no presentaba fiebre ni afección del estado general. En la anamnesis se pudo constatar el antecedente de baño en una piscina de vinilo de pequeño tamaño, adquirida por los padres recientemente. El llenado de la piscina se había llevado a cabo con agua del grifo y la piscina se hallaba situada en el jardín de la vivienda. La paciente se bañaba en la piscina a diario y a las 48 horas del inicio de los baños comenzaron a aparecer las lesiones. Las lesiones papuloeritematosas y pustulosas en troncos y extremidades de los hermanos con diferente grado de afectación. Se realizaron varias tomas de cultivo de las lesiones pustulosas, se aisló un cultivo puro abundante de colonias de pseudomonas aeruginosas. Se suspendieron los baños de la piscina y se instaló un tratamiento con crema de sulfadiazina argéntica junto a lavados con gel de peróxido de benzoilo al 10% y de digluconato de clorexidina, consiguiendo la resolución total. Clorexidina. Sí, consiguiendo la Ah, resolución total del cuadro en pocos días. espera un poco. Pseudomonas es un poco muy importante, ¿eh? Acá, por ejemplo, a ver un poco, se dijo, su hábitat, ¿dónde es? La piel, dijimos, ¿verdad? Tubo digestivo, después también pues del ser humano, ¿verdad? También podemos tener entre los animales algunos, ¿verdad? Bueno, vamos a recapitular un poco. Eso es el hábitat. Eh, la coloración es gram negativo, ¿verdad? Gran negativo. El cultivo. Crecen agar sangre o medio de cultivos comunes que fácilmente puede crecer, ¿verdad? Este microorganismo. Pseudomonas originosa tiene una característica que tiene es la resistencia a los desinfectantes, que es lo que se mencionó, ¿verdad? También muchos antibióticos son resistentes a este microorganismo. Se habló de que esto se contagia a través del medio ambiente, del agua y todo eso. Perfecto. Ahora, una característica de este microorganismo es que produce unos pigmentos, eso hay que mencionar, ¿verdad? ¿Cuál es el pigmento que produce la pseudomona? ¿Cómo se llama? ¿Mm? ¿Recuerdan? Pi- pi- Biosanina sería otra. Sí, eso es muy importante mencionar. Es la piocianina. Es una sustancia que si es que es positivo, hasta en el medio de cultivo va a aparecer un color verdoso azul.
que es la piocianina, que se puede solubilizar en el agua y también cloroformo, por eso que aparece, ¿verdad? Y hay otra que es la fluoresceína, que tiene una sustancia que es medio amarillento fluorescente. Eso es muy importante porque muchas veces si la persona está afectada, él mismo puede hacer una secreción en donde aparece un colorcito, ¿me entiende? Y más se detectan los medios de cultivo. También tenemos que recordar que presenta propiedades antigénicas. Le tenía, por ejemplo, antígeno somático O y antígeno flagelar H. Y el otro que es intermedio, ¿verdad? Es muy patógeno. Muchas veces también la Pseudomonas aeruginosa tienen pilis. ¿Qué quiere decir? Tienen unos pequeños, así como los flagelos, pero son cortitos, y estos peelings sirven para adherirse a la mucosa de la piel o del lugar donde está colonizando en el individuo. Eso también es muy importante. Y la piocianina va a actuar disminuyendo la actividad de las células. O sea que va a actuar sobre las cilias de las células del epitelio del bronquio, por ejemplo, si es que está afectando la parte de vía respiratoria. Presenta cuadros clínicos, dijimos, es muy patógena, que pueden ir tanto para el humano como para los animales. En el humano es un microorganismo muy frecuente que va a producir infecciones. Y no se olviden que produce infecciones dentro de los hospitales. Infecciones nosocomiales se le dice. Es ¿cómo que se dice? Es un microorganismo que se pasea por todos lados. Muchas veces ustedes habrán escuchado, tuvo una infección hospitalaria. Entonces, ahora hoy día se menciona como nosocomial, ¿me entienden? Muchas veces puede ser la causa, uso indiscriminado de antibióticos. Muchas veces la gente le duele en la garganta y ya toma antibióticos y no sabe cuál es el origen. También hay gente que toman mucho corticoide, muchas veces por medicación, y le bajan sus defensas, ¿verdad? Bueno, eso por un lado. ¿Cuáles son los cuadros que ustedes mencionaron que pueden afectar al oído, al ojo, puede producir úlcera en la piel, puede producir neumonía necrosante, también puede producir problemas con el recién nacido, puede producir este problema a nivel intestinal, una enterocolitis? Bueno, pseudomembranosa, puede ir a afectar al corazón, como dijiste. Bueno, también puede ir a afectar los huesos, causar osteomielitis, artritis. Bueno, y sobre todo se tiene mucho en cuenta que puede también estar causando infecciones en heridas de origen quirúrgico o pacientes aquellos que tuvieron quemadura de segundo o tercer grado, que tienen la piel expuesta. Y hay que protegerle para evitar la contaminación. El diagnóstico se dijo que es muy fácil. Este microorganismo produce el pigmento y ya le podemos detectar, ¿verdad? Con su medida preventiva es la higiene, que es la que se debe, o sea, una educación sanitaria y sobre todo hacer hincapié sobre la higiene para impedir el contagio de este microorganismo, sobre todo en los hospitales, porque está presente por ahí. Y la forma de transmisión ya se dijo que es un microorganismo que habita en forma normal en el organismo humano, dijimos, y tanto sobre la piel o en diferentes mucosas. Entonces, después, cuando baja la defensa del individuo, penetra por medio ¿cómo se llama? Por los diferentes medios, ¿verdad? Viene del ambiente también, cuando se usa como vehículo el agua, o también puede estar contaminando los alimentos. Por eso es muy importante lavar bien las verduras, que se consume cruda, la fruta, y controlar un poco también los otros tipos de alimentos que hay que cocinar bien, ¿verdad? Bueno, eso es más o menos
Y, y como les dije, en el tratamiento es un microorganismo que presenta mucha resistencia a los antimicrobianos. Por eso que hay que hacer lo que se llama el antibiograma. Es importante, o sea, es tener la caja de Petri como se tiene ahí con un medio de cultivo, el agar, se inunda se saca una de las colonias del microorganismo, por ejemplo, vamos a suponer, a ver, que esta sea una colonia de la pseudomonas que creció. Yo esto saco, diluyo en un caldito y luego inundo todo acá el medio del agar. Ahí le voy poniendo los efectos del antibiótico, el antibiótico con la bacteria. Y ahí yo voy a obtener un resultado para poder decir, bueno, y hacer un tratamiento que sea correcto y eficaz. Porque si yo le doy un antibiótico y ese antibiótico no funciona, entonces mi tratamiento no va a funcionar. ¿Se entiende? Bueno, eso es lo que, y sobre todo, hay que tener mucho cuidado de ver qué tipo, sobre todo, es importante, como dije y vuelvo a repetir, tener cuidado con aquellos pacientes quemados, el tratamiento que se le va a aplicar a estos pacientes quemados para, con el objeto de infectar la infección de las lesiones con este bacilo. Es importante tener en cuenta, este bacilo antes le llamaban bacilo piociánico también, por la piocianina que produce. Bueno, eh, eso nomás quería aclararle. Bueno, ya, discúlpeme, pero tenemos que agrandar más porque de repente el profe en el examen se puede poner algunas cosas y entonces más o menos tratamos de hacer la aclaración sobre cada punto que se está exponiendo. Profe, Bueno, iba a resaltarlo todos esos puntos que vos dijiste, pero como que ya dijiste todo. y bueno, eso es de la pseudomona. Pseudomona, ¿eh? ¿Estamos? Ese es un recapitulado nomás porque es la que puso pseudomonas, después ya puso la historia clínica y todo. Entonces, haciendo un poco de hincapié sobre eso, porque ahora vamos a hablar de otro tipo de microorganismos, notrofomona, ¿entienden? ¿Sí? ¿Entendemos? Bueno, para eso está. Se hacen los esquemas, ustedes hacen su presentación y luego se va como fortaleciendo, como se dice, se va agrandando un poco más lo que queremos decir. ¿Se entiende, chicos? Está muy bien, estuvo muy bien tu exposición, niña, pero un poquito más de refuerzo nomás. Ok. Ahora es otro microorganismo que es oportunista. ¿A quién le toca? ¿A vos también te toca? A mí, doctora. Ah, bueno, listo. ¿Quién es a mí? Eh, Luján Báez, Bueno, Netrofomonas. Es un microorganismo oportunista que provoca infecciones en pacientes inmunodeprimidos y los que se medican por largo tiempo con antibióticos de amplio espectro o corticoides. sí. Produce septicemia, meningitis, infecciones pulmonares y urinarias. Es uno de los agentes frecuentes en infecciones hospitalarias. Para el tratamiento se utilizan el trimethoprim sulfametoxazol, cloranfenicol o ceftazidima. El Acinetobacter. Son microorganismos gram negativos que pueden causar infecciones supurativas en cualquier sistema de órganos. A menudo, estas bacterias son patógenos oportunistas en los pacientes hospitalizados. Cuadro clínico. Acinetobacter coloniza fácilmente en los orificios de traqueostomía y puede causar bronquiolitis y traqueobronquitis extrahospitalarias en niños sanos y traqueobronquitis en adultos inmunocomprometidos. Las neumonías intrahospitalarias por Acinetobacter suelen ser multilobulares y complicadas. La bacteriemia secundaria y el shock séptico se asocian con el mal pronóstico. Espera un Bacilos poco. gram negativos. Sí. Espera un poco.
Pseudomonas. Después van a hablar de Burkholderia. No, y bueno. Y después los grados negativos pequeños. Ahora le toca el otro capítulo que es bacilos gram negativo pequeño. Es otro capítulo, ¿verdad? Y en el de Burkholderia, eso después vamos a buscar entonces cuadros clínicos, casos clínicos para comentar, porque les cuento que Burkholderia, por ejemplo, muchas veces estos son microorganismos oportunistas, como dijeron, y tenemos que hacer diferencia de otros. Bueno, muy bien, te dejo hablar de bacilos gram negativos pequeños. ¿Cuál vas a mencionar ahora? Bueno, entre los bacilos gram negativos pequeños tenemos la Eikenella coroides, va a formar parte de un grupo de bacilos gram negativos pequeños que crecen con dificultad. Carece de catalasa y oxidasa positiva, utiliza los aminoácidos como fuente de energía ya que es inactivo en carbohidratos. Siguiente. Cuadro clínico. Forma parte de la flora normal de la boca, de las vías aéreas altas y la superficie mucosa del organismo humano. Este ha sido aislado en infecciones tales como endocarditis, meningitis, osteomielitis, artritis, infecciones quirúrgicas y por mordeduras humanas. Es un microorganismo oportunista que provoca infecciones en pacientes inmunodeprimidos. Siguiente. Bueno, la endocarditis se describe que sería la más grave de las infecciones endovasculares producida por microorganismos oportunistas encontradas en la práctica clínica. La Escherichia coli se presenta como agente causal de la endocarditis de manera rara, por lo general en personas con prótesis valvulares y adictos a las drogas intravenosas. Siguiente. La osteomielitis. La Escherichia coli se dio en la osteomielitis en infecciones de la cabeza y cuello, ya sea como agente causal primario o en asociación con bacterias. En drogadictos como una complicación en caso de abscesos en las extremidades superiores. También se aisló en pacientes con mordedura humana en la mano, donde además puede haber artritis y celulitis. ¿Sí? Bueno, el tratamiento se utilizará penicilina, ampicilina, tetracilina, fluoroquinolonas y cloranfenicol. Debe utilizarse el antibiograma para la elección del antibiótico. La brucela, patógena para los animales y el humano. En el caso del humano, la brucelosis se adquiere por el contacto directo con los animales, o sea, estos enfermos, ¿verdad? O indirectamente por el Sí. consumo de leche y sus derivados en estado crudo. En los humanos va a presentar dos fases, la fase aguda y la fase crónica. En la fase aguda sería un cuadro septicémico febril de larga duración, con fiebre irregular u ondulante. Tiene un periodo de incubación de unos pocos días a varios meses, con un promedio de 3 meses. Acompañado de astenia, que sería cansancio crónico, escalofrío, sudoración, anorexia, dolores musculares, cefalgias, dorsolumbalgias y en determinados casos esplenomegalia, que sería la dilatación del vaso. En la fase crónica, cuyo límite de separación con la fase aguda es poco notorio, se caracteriza por dejar de ser bacteriémica, con febrículas esporádicas, decaimiento general, procesos articulares de columna y notorio adelgazamiento, similares a la tuberculosis. Y después, eso nomás, digo, y los casos clínicos, y ustedes no tocaron la parte más importante, Pasteurella, Francisella, Legionella. Esos son los bacilos gram negativos pequeños. De Bruselas hay mucho que decir, ¿verdad? Y no buscaron casos clínicos. El profe no les dijo que tienen que poner cuadros clínicos, casos clínicos, ¿verdad? Cada uno tiene que presentar un caso clínico, chicos, por favor.
Es por el bien de ustedes nomás. Y Estoy, entonces, estoy diciendo, entonces, vamos a ver un poco qué podemos decir acá de Bruselas. De Bruselas, bueno, Bruselas abortus, su hábitat es para los animales y humanos. Nosotros podemos contagiarnos, dijimos, consumiendo, por ejemplo, los derivados de la leche cruda, sobre todo. Es difícil y lento su crecimiento, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, que el caso de la brucela tiene necesidad especial de componentes en los medios de cultivo, ¿verdad? Para enriquecerla se usa el anhídrido carbónico, CO2, para que se desarrolle mejor, porque ellos producen ácido sulfídrico. Tenemos, por ejemplo, las especies, hay varias especies que puede producir la brucelosis, la brucela abortus, el melitensis suis, que es del cerdo, y el canis, que ataca al perro, ¿verdad? Eh, También tiene factores de patogenicidad, ¿verdad? Tiene una resistencia a los bactericidas y sobre todo hay que tener muy en cuenta eso. También presentan cuadros clínicos, como ustedes mencionaron, ¿verdad? Agentes de la enfermedad denominada brucelosis. La brucelosis abortus en los ovinos y la brucela melitensis que ataca a los ovinos y a los caprinos. Eso es muy importante porque yo no sé si ustedes recuerdan un caso hace unos años que ocurrió allá en San Lorenzo, que tenían gente que, por ejemplo, no pueden tomar leche de vaca, o qué sé yo, entonces se les recomienda tomar leche de cabra, ¿verdad? Que es la más completa, dice. Y parece que uno de esos animales estaba contaminado y no sé si se verificó, no se dio en cuenta, y hubo el caso de la persona que estuvo afectada por la brucelosis. Y eso muchas veces puede causar un problema afectando, dando problemas al hígado o depende. Entonces, en el humano, esto se adquiere, como dijimos, muchas veces por estar en contacto directo con el animal enfermo, o con las carnes, o tal vez esto sería para aquellos que manipulan, los cuidadores de estos animales. Pero la gente indirectamente se adquiere por el consumo de leche o los derivados, por ejemplo, crudo. El caso de la brucela abortus melitensis. Y la pasteurización y la ebullición elimina, se elimina el peligro de contagio, por ejemplo, a través de la leche. ¿Se entiende? Y también sus derivados. La brucelosis humana entonces va a presentar como fase aguda, que muchas veces puede ser crónica, y es difícil muchas veces definir en qué momento apareció la primera fase y después la segunda. En la fase aguda puede ir a producir un cuadro de septicemia. ¿Qué quiere decir eso? Llega la ¿Qué quiere sangre, decir doctor. el cuadro septicémico, chicos? Afecta a la sangre, entonces se generaliza, entonces se dice una septicemia y produce una fiebre larga, no se sabe qué es una fiebre que es medio ondulante, irregular y tiene un periodo de incubación, ¿verdad? En pocos días, muchas veces puede ir durando meses también y no se sabe qué tiene. Y la persona está decaída, caigüe, como se dice, ¿verdad? Y en la fase crónica, ya hay una separación, ¿verdad? Que se nota. Deja que hay febrícula, decaimiento, como se dice. Hay muchas veces dolores en las articulaciones, en la columna, como ustedes mencionaron. Y inclusive la persona está inapetente y entonces adelgaza.
¿Y cómo vamos a hacer los diagnósticos? Si afecta la sangre, hablamos de septicemia. Entonces, tenemos el hemocultivo, o sea, consiste en sacar sangre del paciente y poner en los frascos que tienen los cultivos adecuados para hacer este estudio. Y entonces eso es importante hacer en la primera fase, que es la fase aguda, ¿verdad? Y debe estar controlándose eso por casi 30 a 45 días. ¿Me entienden? Y después tenemos una reacción de aglutinación que puede hacerse, que es la de Udleson, se llama. Se ponen varios antígenos y se empieza a buscar, ¿verdad? Que se hace para ese estado febril irregular que presenta el paciente, muchas veces puede durar hasta un mes. Entonces, de repente me va a dar positivo en el caso de que yo esté frente a un problema de una brucelosis. Muchas veces en esta fase se tiene que buscar ¿cómo que se dice? La reacción de la aglutinina antibrucela son inmunoglobulinas fraccionadas del grupo inmunoglobulina M. IgG, IgA. IgM para ver si es reciente, IgG es tardío, si ya fue, y la IgA para ver si no está dañada la mucosa, ¿verdad? Y entonces después también en la fase aguda se puede titular las aglutinantes. Se tiene que hacer una dilución del suero del paciente y se va viendo la dilución, uno en 320, ya es considerado como un título de valor que puede pasar a los 1/80. Entonces ya se dice que es positivo. Y bueno, hay otra prueba que se puede usar, la reacción de ELISA, que tiene la posibilidad de diferenciar si el anticuerpo de tipo IgG o IgM. Para la Aquella que brucelosis sí se prueba. para la brucelosis estamos hablando, ¿sí? Sí, el anticuerpo sería serológico también, ¿verdad? Y Método. serológico. En la reacción de la ELISA pues se usa suero del paciente para estar haciendo estos estudios. Y como dijeron ustedes, el tratamiento se usa con derivados de la sulfa, el trimetopril, sulfamethoxazole, por ejemplo. Suele ser también la doxiciclina, rifamicina, la tetraciclina, etc. ¿Y cómo se hace la transmisión? A ver, ¿cómo es la transmisión? De la brucelosis sí prueba específicamente. Sí, a eso me estoy refiriendo. Productos lácteos también prueba. Eh, O alimentos secos. espera. En el caso, hay que tener mucho cuidado, acaso los veterinarios o los que cuidan animales, en los lugares donde se trabajan con material de animales, ¿verdad? En la zona Eh, rural podría ser, por ejemplo, el sí, calostro de la bovino, por ejemplo. sí, esperamos ir por partes. Se basa por ejemplo, si es en el ganado, se va por el consumo de carne, hay que cuidar eso. Así también el ganado lechero en los tambos, ¿verdad? Que están eliminando la bacteria, ¿verdad? A través de la leche. ¿Existe vacuna o no para estos animales preventivos? Sí, hay vacunación, por eso que hay que cuidar a los animales, de tanto en tanto hay que hacerle la vacunación, ¿verdad? Generalmente los ovinos, caprinos, cabras, ovejas, se usa un tipo de cepa de Bruselas melitensis. También se tiene que hacer control del personal que trabaja con estos animales y sobre todo hay que hacer hincapié en los mataderos, ¿verdad? En los tambos,
en las carnicerías, aquella gente que están en los frigoríficos que están manipulando esas carnes, ¿verdad? Y también hay que hacer un control de la cuenca lechera, o sea, las leches y derivados de esto. Lo que hacemos de las cabras o de los, por ejemplo, la leche de cabra se dice que es muy saludable para aquellas personas que son intolerantes a la leche vacuna, a de las lactosas, etcétera. Entonces, todos sus derivados también hay que tener en cuenta el queso, la manteca, los yogures, las cremas. Entonces se tiene que exigir en este caso que se haga la forma de destrucción de estos microorganismos por medio de la pasteurización. Y en el caso que uno reciba leche de tambo, ¿qué podemos hacer? Vamos a tener que someter a la ebullición, ¿verdad? Cocinar la leche, como se decía antes, en forma, en forma rústica, digamos. Y sobre todo, la educación sanitaria es lo más importante. O sea, aquí juega un papel importante la educación, el mantener la limpieza, control de los animales, la vacunación constante para esto, control sanitario con sus veterinarios, ¿verdad? Estos animales. La vacuna, que es importante para los animales. Y bueno, eso es como medida preventiva, ¿verdad? Que tenemos que tener en cuenta. ¿Y cuál es otro bacilo gram negativo pequeño? A ver, no se tocó, ¿verdad? Está la bordetela. Es, por ejemplo, aquello que se encuentra estrictamente en el aparato respiratorio. También no se encuentra en el medio ambiente. Son bacilos pequeños, como dijimos, gram negativo. Se cultivan, son aerobios, o sea que cultivan en medio de oxígeno, ¿verdad? Tiene propiedades bioquímicas. Al hacer la prueba, no produce ácido sulfídrico, entre tantas así. Por ejemplo, también tiene factores de patogenicidad, ¿verdad? Sobre todo la bordetela pertussi, que produce sustancias, como por ejemplo la toxina pertussi, que es lo que le da la patogenicidad a este microorganismo. Es una proteína que envuelve al bacilo. ¿Entienden? Después tenemos otro componente de patogenicidad, las hemoaglutininas, varios tipos que sirven para adherencia de la bacteria, o sea, se adhiere a la mucosa. Después tenemos, hay un lipopolisacárido que juega un papel importante, que se encuentra en la pared celular, parecido a una endotoxina. Después tiene una citotoxina traqueal que se menciona. Puede tener también la toxina dermonecrótica, termolábil. Se encuentra en todas las especies del género Bordetella. ¿Qué cuadros? También esta bacteria se caracteriza. Los peeling son pequeñas estructuras proteicas parecidas a la, ¿cómo que se dice? Parecidas a los flagelos, pero más cortitos. Y esto le permite hacer la fijación sobre las células de los mamíferos, digamos. Bordetella pertussi es el agente principal de la tos convulsa. ¿Conocen ustedes? Habrán escuchado tos convulsa. Es una tos que ataca tos, y después la persona parece como que convulsiona. La Bordetella pertussi, entonces, es
principal de la tos convulsa humana. Cuadros similares, benignos, muchas veces también tenemos en los otros tipos de especies de bordetela. Tiene un periodo de incubación que va de 7 a 14 días. Empieza la afección como con aparición de catarro que afecta a las vías aéreas superiores, no inferiores, superiores. Muchas veces hay como rinorrea, ¿cómo se dice en guaraní cuando hay secreción nasal? Tisuru. Tisuru, tisuru. Hay estornudo, hay como una conjuntivitis, o sea que inflamación de la conjuntiva del ojo, aparece fiebre. Y lo En el que hay caso de es la bordetella, pertusis. Bueno, eh, se acompaña habitualmente de tanto conozco que un tose la poco. criatura, vomita, ¿verdad? Produce vómito y eso ocurre sobre todo en los lactantes, o sea, en los niños de 1, 2 años y pico, ¿verdad? Eso es lo que, que hay un periodo de estado que dura semanas, puede ir por un mes y todo, ¿verdad? Después puede ir a producir complicaciones, ¿verdad? Puede producir, por ejemplo, afección del oído, otitis, hemorragias, convulsiones, hasta puede presentar hernias, ¿verdad? Puede haber un prolapso rectal. ¿Qué quiere decir? Prolapso rectal, la parte del forro de adentro del recto, el esfuerzo que hace de a la tos sale todo hacia afuera. Generalmente los glóbulos blancos están elevados, en este caso, cuando hay esta afectación, leucocitosis se dice, ¿verdad? Superior a 12.000 y puede llegar hasta más de glóbulos blancos. Y en este caso, con linfocitos elevados, hay una inversión de, las, de la presentación de la célula, porque generalmente si hay una leucocitosis, muchas veces si aparecen los polimorfos nucleados neutrófilos, pero en este caso se elevan los linfocitos. ¿Cómo se va a diagnosticar esto? Se tiene que aislar al microorganismo en medios de cultivo que son especiales, por ejemplo. Y después se hacen las pruebas bioquímicas metabólicas. Y también tenemos que hacer las pruebas antigénicas, o sea, para buscar estos antígenos. Y se puede usar en serología indirectamente por medio de la inmunofluorescencia directa. El tratamiento se hace con antibióticos, una bacteria. Entonces se usa la eritromicina, es el que se elige, ¿verdad? Para el tratamiento de la tos convulsa. Otras drogas también puede ser la ampicilina. ¿Y cómo yo me voy a contagiar? ¿Cómo se hace la transmisión, digamos? El contagio es interhumano. También a esto le llaman coqueluche, Bordetella pertussis o coqueluche. Se hace, por ejemplo, a través de las gotitas. O sea, yo estornudo y no pongo así la flexura al codo para estornudar, por ejemplo. O al hablar, por ejemplo, eso yo estoy eliminando gotitas. Sobre todo si yo estoy enfrente a un paciente, a alguien que está afectado con esto, ¿verdad? También si yo estoy manipulando aspirado rinofaríngeo y no me protejo, no uso guantes y todas esas cosas, también me puedo contagiar. ¿Y qué vamos a usar como prevención? Medida preventiva o prevención es la misma cosa. La mejor forma de protegerse, yo pregunto, ¿existe o no vacuna para esto? ¿Existe o no vacuna? Pregunto.
Para la tosferina, bro. Sí, Sí, hay, profe. claro que hay. Y la La inmunización. Oye, TDPA, por ejemplo, hay una vacuna que dice DPT, esa, profe. difteria, pertussis, tétano. Y hay otra doble que es que tiene para la DT. En ese caso usamos la difteria, tétano, ¿verdad? Pero la triple dice DPT. Yo ya le doy para la difteria, para la, la difteria también tiene su vacuna, ¿verdad? Pertussis y tétano. ¿Se explica? La vacunación entonces es importante, ¿eh? Dice que yo cuando era criatura, no era- habré tenido 1 año y medio o 2, yo tuve tos convulsa, pero cuando eso, no existían todos estos, todos estos medicamentos, creo que no existían este, todos estos antibióticos que ahora se menciona, todas esas cosas. Me daba unas crisis de tos que me ahogaba, vomitaba, todo desastre. Entonces dice que me llevaban al lugar donde se podía, el ambiente era puro naturaleza, oxigenación, ¿verdad? Y con remedios así de origen natural se trataba. Eh, por ejemplo, jarabes anticatarro, porque yo producía secreciones. O sea que de por vida yo ya me vacuné antes que existan la vacuna, ¿verdad? Porque esto deja ya defensa. Dice que, bueno, ¿se entendió? Esto más o menos a rasgos así que estamos mencionando para no dejar de tocar estos temas que son importantes. ¿Se entiende? Por de tela. Dígame, hoy quiero hacer una pregunta. ¿Cuándo ustedes tienen que tener examen con de esta primera parte de las bacterias y generalidades? El martes, profe. Me- Perdón, De hoy en 8, profe. ¿eh? No me diga que van a tener, ya hay examen. Sí, profe, estamos de parcial ahora. Ya el primer parcial, qué rápido que vamos. Y el profesor ya les marcó los capítulos que tienen que estudiar. Le va a pasar la delegada, dijo, profe. ¿Qué va a pasar? O sea, seguro que esto no va a entrar ahora. No va a entrar ya esto, ¿verdad? ¿O qué dijo? Ustedes no le preguntaron si va a entrar esto Hasta Neisseria, dijo. hasta Neisseria gonorrea. No va Hasta, a, profe, dijo que hasta la clase de la exposición, la primera exposición y la primera dos exposiciones entra y después ya no. o sea, la otra vez se dio este bacilo gran positivo, es por un lado y no es por un lado. Quiere decir que eso va a entrar, ¿verdad? Sí, profe. Mm. O sea que ahí va a entrar Corynebacterium, difteria, Listeria monocitogenes, nocardia. Va a entrar entre los otros aerobios por un lado, Bacillus anthracis, que es muy importante, Clostridium tetani, botulinum, perfringe. Todo eso va a entrar, seguro. Y después están las neiserias, están los cocos, por un lado están los cocos gram positivos, táfilo, estrepto. Después tenemos los gran negativos, tenemos Neisseria gonorrhoeae y meningitis. Usted, creo que eso, todo lo que yo les expuse, ustedes tienen en la plataforma, ¿eh? Ya bajaron para tener como guía, Sí, profe. ya bajaron, Sí, porque eso profe. les va a orientar para cuando tengan que estudiar.
Y bueno, tenemos que hacer entonces un pequeño repaso, si les parece. ¿Quieren hacer un pequeño repaso? Sí, profe, Sí, justamente profe. eso le pedimos al profesor y dijo que al terminar íbamos, que pedíamos pedir para hacer. No, espérame un ratito. Voy a buscar un poco mis cuestionarios. Acá tengo una serie de papeles sobre la mesa. Voy a buscar hojitas de cuestionario, lo que yo preparé. Un minutito, voy a ir hasta el otro lugar a traer. Y eso me pasa por la gana de cargar esas funditas que tenían los papeles donde yo puse. No quise ir hasta el lugar a traer, que me a traer un ratito. Voy a buscar mi cuestionario, mis preguntitas. Bueno, yo por ejemplo les puedo hacer unas preguntas y al azar voy a hacer, ¿eh? ¿Está bien? Eh, ¿Cuál es el agente causal de la difteria y cuál es su único reservorio? ¿Ah, chicos? Eh, Corynebacterium diphtheriana, profe. Sí, el Corynebacterium difteria, muy bien. Ahora, ¿y cuál es su único reservorio? Las personas. El humano, ¿verdad? El humano. Sí, profe. El humano es entonces el único reservorio. Muy bien. No se van a olvidar, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma de contagio del Corynebacterium diphtheriae? ¿Y cuál es su Eh, hábitat? ¿Y cuál por, es su hábitat? por gotitas, profe, a través de las vías respiratorias. Al O toser sea, a partir del líquido de las vías aéreas, ¿verdad? Las gotitas, está bien. ¿Y cuál es su hábitat? ¿Cuál es el hábitat? El suelo, el agua, no. El hábitat ¿cómo que se llama? De la
del microorganismo que estamos hablando, su hábitat. ¿Cuál es su hábitat? ¿De dónde vamos a extraer material para hacer cultivo y para decir, bueno, esta es una bacteria o qué es? ¿Es un coco, es un estáfilo, un extracto? ¿De qué material yo me voy a servir para usar para hacer mi diagnóstico? Su hábitat es donde vive su PC, digamos. Mucosa, profe. El hábitat es la faringe de la acá de la fauces, tenemos que sacar, ¿verdad? Porque ustedes saben que la Corynebacterium difterie es el agente causal de la difteria, que es la enfermedad, ¿verdad? Y es una enfermedad que es toxigénica, o sea que la bacteria actúa por su toxina y es grave. Es una enfermedad toxigénica grave. No se van a olvidar más, ¿verdad? ¿No? No, profe. Entonces, se contagia a través de las gotitas de las vías aéreas que fluyen y su hábitat es la faringe, bucofaringe, porque puede ir a instalarse en la faringe y también está comprometida la amígdala, ¿verdad? Que en donde forma una pseudomembrana, ¿se acuerdan? Tienen todo eso ustedes en esa resumen que se alzó en la plataforma. Pueden bajar de ahí para tener. Tiene un componente que está formado por aparenta como una pseudomembrana que se forma ahí en la faringe o en las amígdalas. Y entonces los componentes de esa pseudomembrana son, o sea, está constituido por la bacteria misma, que está ubicada ahí, ¿verdad? En la faringe. Hay una reacción inflamatoria, por lo tanto, hay leucocitos, hay fibrina, como una secreción ahí. Y también está comprometida la célula epitelial de esa zona. Y esta pseudomembrana, cuando hay un proceso inflamatorio muy grande, se va inflamando y se va hinchando, digamos, y puede cerrar, obstruir, como se dice, las vías respiratorias. Y entonces, ¿qué va a pasar si se obstruyen las vías respiratorias? ¿Qué va a pasar? Va a haber como que el paciente se va a ahogar, ¿verdad? No va a poder respirar bien. ¿Y qué se le tiene que hacer en ese caso para que el paciente pueda respirar bien? ¿Ah? ¿Qué se le puede hacer al paciente para que el paciente no esté, de repente no pueda hacer un paro respiratorio, por ejemplo? Intubar. Se le hace lo que se llama la traqueostomía, dijimos aquella, ¿verdad? Es como un orificio acá en el cuello, ahí donde está el huesito ese. Se le pone un aparatito y por ahí respira al paciente. Se hace lo que se llama la traqueostomía. Y cuando yo quiero, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que yo voy a usar para ver en el caso de las infecciones causadas por Corynebacterium difteria y qué profilaxis voy a tomar, voy a tener, voy a hacer, digamos, o prevención, ¿verdad? Es lo que yo puedo hacer. Primero, ¿cuáles son los métodos diagnósticos que voy a usar? Que nosotros podemos cultivar en medio de agar sangre, ¿verdad? Pero hay medios enriquecidos con sueros de bovino. Hay un medio y que tiene también que van enriquecidos y tiene el nombre de la persona que hizo este medio de cultivo, que investigó este medio de cultivo. Se llama medio enriquecido con suero de Loeffler. Loeffler.
suero de Loeffler. Hoy en día existe un medio que se hace por inmunocromatografía del antígeno. O sea que el antígeno es considerado ahí donde se encuentra la toxina. Entonces se hace una prueba de detección por inmunocromatografía del antígeno. Sería la toxina, porque acuérdense que este microorganismo Corynebacterium difteria causa una enfermedad toxigénica grave. ¿Entienden? Ahora, otra forma preventiva. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Existe o no vacuna? Sería a lo mejor una prevención, ¿verdad? Para las personas que están, ¿cómo que diríamos? Esas que corren riesgo. O las que están en entorno luego o que estuvo en contacto, se tiene un paciente, por ejemplo, al paciente hay que aislarle, la gente tiene que ser aislada, tiene que ser medicada, y como prevención, ¿verdad? Y también en el paciente que tiene este problema de salud, se le tiene que aislar, como dije, se le tiene que poner toda parte sus utensilios de su vaso, sus cucharas, sus todo, porque dijimos que esto se transmite por las gotitas, ¿verdad? Por a través de las vías aéreas. ¿Entiendes eso? Tienen que ser aislados. Pero ahora yo pregunto, ¿existe o no vacuna para la difteria? Sí, profe, existe. Existe. Justamente estuvimos mencionando difteria, pertussis, tétanos, DPT. Ahí entra la vacuna de la difteria. También hay otra que es duple, o sea, difteria, tétano. ¿Se entiende? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Es lo que estamos tratando de explicar, ¿verdad? Ahora, en el caso de la listeria monocitogenes, ¿cuáles son los materiales biológicos que usamos para su diagnóstico? ¿En qué materiales biológicos yo puedo investigar a esta bacteria? ¿Puede repetir, profe, la pregunta? En el caso de la listeria monocitogenes, ese está también en la plataforma, se ve que no baja o no leyeron ni que le estoy pidiendo todo. No, es para decorar un cuadro decorativo, es para bajar, leer un poco, mirar para orientarse, porque ya está cerca el examen. Listeria monocitogenes es otra bacteria también que nosotras estudiamos cuando estudiamos eh, entre los bacilos gram positivos. No, es por un lado, ¿verdad? Listeria monocitogénesis, yo pregunté, ¿cuáles son los materiales biológicos usados para su diagnóstico? O sea, las muestras, ¿cómo se dice? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que yo puedo usar para investigar a esta bacteria? ¿No sería el ácido graso, profe? ¿Ácido graso? Ácido gástrico y las sales biliares, profe. Ah, yo entendí ácido graso, disculpa. ¿Jugo gástrico, decís vos? No, porque Sí, esto profe. puede producir meningitis, puede producir septicemia,
puede producir muchos tipos de infecciones. Y muy importante en las mujeres que tienen las embarazadas, por ejemplo. ¿Cuál es el material que yo voy a usar? Pensá un poco. Por ejemplo, si yo pienso que mi pacientito está con una meningitis, ¿qué material yo voy a sacar para poder investigar por qué es su meningitis? ¿Eh? ¿Qué, por ejemplo? Voy a sacarle un líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Sí, profe. Y si mi paciente está con una septicemia, ¿qué le voy a sacar? La sangre, profe. La sangre. ¿Y qué le voy a hacer con esa sangre? ¿Ah? A ver, cuando yo le saco sangre, ¿qué voy a hacer? Yo le saco sangre y mando al laboratorio. Tengo que especificar qué es lo que quiero que se haga con esa sangre. Yo puedo hacer muchas cosas. Si yo tengo sangre con anticoagulante, puedo pedir que me haga un hemograma, etcétera. O Un también cultivo, profe. un cultivo. ¿Y cómo se llama eso? Hemocultivo. Eh, Por ejemplo, un niño recién nacido que después tiene un problema en la conjuntiva. Entonces, puede ser que la madre haya estado contaminada con Listeria monocitógenes y entonces yo voy a sacar un poco de secreción conjuntival también para hacer sus estudios, ¿verdad? ¿No les parece? Sí, profe. Bueno, entonces, entre tanto, y a la madre embarazada, a la mujer embarazada, yo tengo que monitorearla. Tengo que hacerle sus estudios también. Su prenatal se dice, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Claro que sí, tengo que hacer su prenatal. Bueno, ahora yo puedo preguntar otra cosa. En el caso de que yo tenga que hacer una prueba bioquímica y diferenciar, por ejemplo, de Corynebacterium listeria. Está bien. Se tienen que hacer también otros estudios para diferenciar de otros bacilos gram positivos. Por ejemplo, Corynebacterium. Se hace unas pruebas bioquímicas poniendo, por ejemplo, eh, hacer la diferencia entre Listeria sp y Corynebacterium sp. Entonces yo voy a ver, en caso de la Listeria va a haber una beta hemólisis. En el caso de Corynebacterium, ese es cuando se hace cultivo en el agar sangre. En el caso de Corynebacterium sp puede variar, puede no haber hemólisis. Entonces esa es una diferencia. Después hago la prueba de los azúcares. El manitol, en el caso de la listeria me va a fermentar, va a dar positivo. Y en el caso de Corynebacterium va a dar negativo. Ahora, hago la prueba de la catalasa y los dos me dan positivo. Eso es común para estos dos microorganismos. El que desempata acá es la prueba del manitol, ¿verdad? ¿Sí o no? El manitol, que es el azúcar positivo,
para listeria y negativo para Orinibacterium. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entiende? Ok, me alegra. Bueno, ahora yo puedo preguntarle si le pongo falso o verdadero y les pregunto, Neisseria gonorrhoeae produce secreción uretral transparente. ¿Es falso o verdadero? Falso, profe. Es falso. ¿Por qué decir que es falso? Secreción purulenta es. ¿Sí? Secreción purulenta es la que produce y sobre todo en el varón cuando yo tengo esa secreción purulenta y le hago una coloración de Gram, que aparecen muchos leucocitos y esos leucocitos algunos tienen dentro de del citoplasma una secreción purulenta. Secreción purulenta y me da positivo para cocos gram negativo diplococos. Yo ya puedo aseverar que en el 90-98% se trata de una Neisseria gonorrea en el hombre. Y en la mujer, yo hago también una secreción vaginal o de la parte de la cervix y también me sale eso. Y puedo decir ya que se trata de una secreción que es una Neisseria gonorrea. En las mujeres, pues, entre 40 y 50% se puede decir que sí, pero también pueden haber otras bacterias que me pueden mascarar. Entonces, para eso yo tengo que hacer un cultivo en medio selectivo. ¿Cuál es ese medio selectivo que voy a usar para decir me sale positivo? Entonces digo que es una Neisseria gonorrea. ¿Cómo se llama ese medio de cultivo? A ver, El polienriquecido, no, profe. ¿eh? El polienriquecido. ¿Cómo se llama? Eso es lo que yo Taller, quiero que... Taller Martin. Taller Martin, que es el medio selectivo que es el Taller Martin. Muy bien. ¿Se entiende eso? Y si yo quiero hacer las diferencias entre Neisseria gonorrea y meningitis, porque los dos son cocos gram negativos, uno yo voy a encontrar en líquido cefalorraquídeo, el otro voy a encontrar en la parte de secreción uretral, ¿verdad? Eh, pero hago las pruebas, sabemos que la oxidasa es positiva para todos, es positiva la oxidasa, ¿verdad? Que es común en las neiserias, pero yo hago las pruebas bioquímicas de los azúcares. Y si digo, por ejemplo, fermenta, en el caso de la Neisseria meningitis, fermenta glucosa y maltosa, elegir si es falso o verdadero. Falso no sería, profe. ¿Cómo va a ser falso? Si yo te digo, si quiero identificar Neisseria meningitis y pongo fermenta glucosa y maltosa, ¿es falso? Meningitis da positiva a la maltosa y la Glucosa. gonorrea da negativa a la maltosa. O sea que meningitis da positivo, fermenta glucosa y maltosa. En ese caso yo digo que es verdadero, ¿verdad? Para meningitis.
Y en el caso de gonorrea, fermenta solamente la glucosa, ¿verdad? Sí, profe. Si yo digo, Neisseria gonorrea es oxidasa y glucosa positivo y crece en medio selectivo de Thayer-Martin, yo digo que es verdadero o falso. A ver. A ver un poco. Profe, verdadero sería. Perdón. Verdadero, profe. Claro, Neisseria gonorrea pues, es oxidasa positiva como todas las Neisserias y es positiva solamente en la glucosa y crecen en medio selectivo de Thayer-Martin. Es verdadero, entonces. Vamos. Profe, el taller Mar es solamente para las mujeres, ¿verdad? No, no, no. No. Thayer-Martin se usa para las Neisseria meningitidis y Neisseria gonorrea. Es un medio selectivo. Ahora, yo aparte de que vea la coloración de Grant, tengo que sí o sí, en el caso de la mujer, hacer esa prueba, el cultivo. Pero si yo tengo el caso de un varón, yo ya puedo decir que es una... Eso es lo que quiero que entiendan, no es que solamente para la mujer, ¿eh? No hayan que malentender eso. ¿Se entiende eso? En el hombre, al mirar solamente la secreción, el color, la coloración, yo ya puedo estar pensando que se trata de una Neisseria gonorrea. Pero en la mujer yo veo también y digo que una Neisseria gonorrea, pues va a estar tranquila, le hago el cultivo también en Thayer-Martin, porque pueden haber otras bacterias que me estén presentándose ahí. Eso nomás, ¿ok? Vayan a confundir perro con gato. Por favor. ¿Entendió, chicos? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, Sí, profe, profe. gracias por la aclaración. Bueno, ahora, en el caso de la Moracella catarralis, elegir falso o verdadero. Crece bien en agar usual, sería agar simple, agar sangre, a 35, 37 grados, y es DNasa positiva, esa es una enzima, DNasa positiva. ¿Es falso o verdadero lo que estoy diciendo? A ver. DNA positivo dice profe, ¿verdad? Sí, señor, Verdadero. Entonces. es verdad, muy bien. Bueno, entonces, ahora yo pregunto, en las bacterias gram positiva, la pared celular contiene peptidoglucano grueso y retiene colorante primario. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Es verdadero. Y aquellos que tienen peptidoglucano muy fino, que no es grueso, ¿cómo tendríamos el tipo de bacteria? Y no se iba a teñir su pared, profe. Y entonces, ¿cómo le vamos a llamar a ese tipo de... Gran Gran negativo. negativo, profe.
Bueno, por fin a tiro a buzón estamos. Bueno, a ver qué otra cosa les puedo preguntar. La cápsula, ahora, ¿verdadero o falso? ¿Verdad? La cápsula son estructuras que protege a la bacteria, evita la desecación y la fagocitosis. ¿Es falso o verdadero? Piensen bien lo que van a contestar. Verdadero, profe. Verdadero. Es verdadero. Y a las bacterias sin flagelo se llaman perítrica. ¿Es verdadero o es falso? Falso, profe. Falso. ¿Por qué decís falso? Átrica se llama que no tienen flagelo. Átricas son las que no tienen flagelo y perítlicas son las que tienen todo alrededor los flagelos. Muy bien. Las bacterias psicrófilas crecen mejor en lugares fríos. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero, profe. ¿Verdad? La psicrófila. ¿Psicrófila qué quiere decir? Son bacterias que crecen en lugares de 0 grado, 1 grado, o sea, lugares fríos. Y si yo digo, las bacterias termófilas no crecen a temperaturas altas como 80 grados. ¿Estoy diciendo falso o verdadero? Falso, profe. Falso. Falso, ¿por qué? Porque aguantan temperatura alta, profe. Crecen a temperatura alta, 80 grados, etc. Bueno, a ver un poco de otra cosa. Seguimos, ¿tienen tiempo de seguir un poquito? ¿Sí? Sí, profe. Y se tiene que tomar la lista. Qué raro que no apareció la doctora Ana todavía controlar la lista. Pero vamos a aprovechar hasta lo máximo. Sí, yo hasta un poquito más le voy a atender, ¿verdad? Bueno, vamos. Ahora yo voy a hacer otra pregunta. El flameado no destruye la totalidad de los microorganismos de las alzas bacteriológicas. ¿Es falso o es verdadero? Piensen. Uy, a ver qué me contestan. ¿Puedes repetir, por favor? Yo les dije, el flameado, ese ANSA bacteriológico, ¿verdad? No destruye la totalidad de los microorganismos de las ANSAs bacteriológicas. ¿Es falso o verdadero? A ver. Verdadero no sería, profe. ¿Cómo va a ser verdadero eso? Si justamente cuando yo voy a hacer los cultivos tengo que quemar con la lamparita el ANSA bacteriológico y me va a destruir a los microorganismos. El fuego ahí a más de 180 No destruye, dijiste, profe. no destruye, dije yo, en Ah, su pero totalidad. escucha Entonces mal. es falso. Ahora si yo digo, los flagelos, fimbrias, cápsulas, poros, no
son elementos facultativos de las bacterias. Yo digo que es verdadero o falso. Falso, profe. Ahí sí, verdad. Falso. El oxígeno es un elemento importante para el crecimiento de las bacterias anaerobias. Falso. ¿Es falso o es verdadero? Falso, profe. ¿Es falso? Bueno, es falso. Ahora, a ver qué voy a preguntar. Neumococo, ¿cómo se diferencia en el laboratorio del resto de los estreptococos? Ah, bueno, eso no le voy a preguntar. A ver, otra cosa más sencilla. En el caso de... Más cosas ya le pregunté. Bueno. Preguntas. Voy a buscar en mi hojita otras preguntas. ¿Qué es una flora residente? ¿Qué es una flora residente? La autora se va a tomar, bien, se va a tomar la lista. Estoy repasando con ellos, cuéntenme. Bueno, listo. Bueno, gracias. Chao. ¿Qué es una flora residente? ¿Se acuerdan? Al principio dimos está toda una plataforma. Es la flora que está presente de manera invariable, puede durar semanas, meses, en el sitio particular. O sea que es la flora normal, digamos. Microbiota, profe. Normal. Sí, microbiota. Muy bien. Sería la flora normal o microbiota. Aparece el momento del nacimiento y estas bacteriológicas locales. Por ejemplo, la cantidad de nutrientes que tenga la bacteria, que está disponible para que ella puedan alimentarse, el pH, la protección de oxígeno, oxidorreducción, también que hace la resistencia a los antimicrobianos locales, competencia entre ellas para alimentarse, o sea, por los nutrientes. Puede haber un cambio, ¿verdad? Y yo pregunto, ¿cuál es el efecto que ejerce la flora normal? A ver, ¿cuál es el efecto que ejerce la flora normal? Quiere decir que esa sí está ahí en ese lugar, tiene un efecto exclutorio, que es lo que va a impedir, si ellas están ahí, está en nuestro hábitat, nosotros estamos para defender, o sea que va a bloquear el establecimiento de otros patógenos extraños que pasen por ahí, que microorganismo patógeno que viene, por ejemplo, que son extraños y quieren infectar esa zona. Entonces ellos tratan de
de luchar y contrarrestar esa presencia. Profe, van a competir contra los otros microorganismos patógenos. Con capacidad de ese patógeno que viene para infectar al huésped. Por ejemplo, en el caso de la flora vaginal, los lactobacilos si disminuyen en esa zona, porque varió el pH, pueden venir a meterse otros microorganismos extraños que son patógenos. Pero si ellos se mantienen en un lugar equilibrado, no pasa nada. Y en el caso de la flora intestinal, por ejemplo, la E. coli, que va a sintetizar la vitamina K, que es importante, ¿verdad? Importante porque esa vitamina K va a ser usada por el hígado, habíamos dicho, para participar en la cascada de la coagulación, por ejemplo. Y las vitaminas, y también la Escherichia coli sintetiza las vitaminas del grupo B, por ejemplo. ¿Se acuerdan que habíamos comentado eso? Ahora yo pregunto, ¿cuál es la función o qué hace la acidez del estómago, por ejemplo? ¿Se acuerdan que nosotros ingerimos los alimentos por vía oral? La digestión va a empezar en la boca, la masticación y actúan algunas enzimas. También hay bacterias ahí. Después va a ir pasando por el esófago, la tráquea, el esófago, va al estómago y va pasando hacia el intestino. Ahora yo pregunto, ¿qué hace la acidez del estómago, por ejemplo? Y el ácido clorhídrico elimina todo lo que puede ser dañino, profe. Destruye la mayor parte de bacterias que ingresan a él, ¿verdad? Sí, Otra profe. cosa también, la población bacteriana del humano va a diferir de acuerdo a los diferentes segmentos por el cual va atravesando el bolo alimenticio y la ubicación del tipo de la flora bacteriana, ¿verdad? Los diferentes segmentos que se van a analizar, en realidad hablamos de la diferencia de ecosistema, ¿verdad? Por ejemplo, la porción proximal hasta el yeyuno, por ejemplo, tenemos gérmenes gram positivos, los anaerobios facultativos, en la porción del yeyuno distal y proximal, del colon, el colon distal tenemos bacilos gram negativos y aerobios, etcétera, ¿verdad? Y así vamos. ¿Se acuerdan que había un cuadrito que yo les había pasado también en ese caso? Bueno. ¿Qué es el peristaltismo? La contracción continua del... Es uno de los factores conocidos de disminución de la estasis, o sea, no pueden estar estáticas ahí las bacterias en la luz intestinal. O sea que van a ser removidas, ¿verdad? O sea, estasis, no pueden quedarse ahí. El peristaltismo hace que estas vayan siendo removidas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, profe. Sobre lo que dimos hoy, voy a hacer una pregunta. Pseudomonas originosa no es, contestar falso o verdadero. Pseudomonas originosa no es un bacilo gram negativo no fermentador. ¿Es falso o verdadero? A ver si recuerdan de lo que pusieron hoy. Falso es. O sea que es del grupo de los bacilos gram negativos no fermentadores. Pseudomonas originosa produce infecciones de las vías urinarias, puede producir neumonía, foliculitis. ¿Es falso o es verdadero? Verdadero. Es verdadero. Y entre las estenotrofomonas, maltofila, causan infecciones oportunistas.
mayor frecuencia, son las infecciones, son oportunistas. ¿Es falso o es verdadero? Verdadero, profe. Es verdadero, porque esta es una bacteria oportunista. Un momento. Hola, puedo entrar. Listo, gracias. Bueno, es oportunista entonces. Ahora te puedo preguntar. Ay, ay, ay. Bueno, voy a ir buscando más. Ya me están superando. La coloración de Sil-Nielsen se usa para reconocer las bacterias de los géneros Mycobacterium y Nocardia. ¿Es verdadero o falso? Con este terminamos porque me llaman que van a llamar la lista. Verdadero, profe. ¿Por qué decir que es verdadero? ¿Se acuerdan que para no todas las bacterias pueden ser detectadas por la coloración de Gram, ¿verdad? Porque muchas tienen peptidoglicano abundante, otras menos, entonces son Gram negativas. Pero hay bacterias que necesitan de otra coloración porque tienen otro componente como el ácido micólico en el caso del género Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium lepre. Y en el caso de las nocardias, tenemos que las nocardias pueden ser gram positivas, débil, regular, como en el caso que también puede darse la coloración con Sil-Nielsen. Se ve cuando afecta, esta nocaria es un es una bacteria que puede ir a producir problemas de respiración pulmonar. Entonces, ahí yo tengo que, cuando hago las coloraciones que me vienen de un esputo, por ejemplo, tengo que hacer coloración de gran y puedo ver ese arborescente ahí. Y para certificar, entonces le hago también la coloración de sil que puedo usar. Profe, Entonces, ¿es falso o es verdadero? ¿Mm? ¿Es falso o es verdadero? verdadero, profe. Verdadero. Bueno, la autora dijo que iban a entrar ya para tomar la nota. Sí, profe, buen día, doctores. Empieza la lista, ¿sí? Azucarro Narváez, Presente, profe. Añasco Fernández, Presente, profe. Antunes,